En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dispongámonos a estar en la presencia de nuestro Padre Santísimo para alabarlo, bendecirlo y glorificarlo y pedirle perdón por todas nuestras faltas. Hoy la Iglesia recuerda a San Hilario, doctor de la Iglesia del siglo IV. También pedimos por una intención especial de un miembro de nuestra comunidad de Santa Elizabeth. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego siempre a Santa María Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, la gracia de comprender debidamente y proclamar con certeza la divinidad de tu Hijo, que el obispo San Hilario constantemente defendió por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas.
Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. En esta semana, desde el lunes, hemos estado leyendo en la primera lectura la carta a los Hebreos y vamos a estar escuchando la palabra de Dios de la carta a los Hebreos hasta mediados de febrero. Como les dije al principio, el objetivo de esta carta es para concientizar a esos judíos y sacerdotes que se habían comenzado en el cristianismo, habían dejado la religión judía y comenzaron con los cristianos a compartir, a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y la carta a los Hebreos es como una catequesis para que profundicemos más en nuestra fe, amar a nuestro Señor Jesucristo más cada día. Hoy nos dice que nuestro Señor Jesucristo quiso compartir los sufrimientos y todo lo que padece el ser humano, porque quería salvarlo desde adentro, experimentando al ser humano. Sabemos que por medio de la palabra de Dios, que al morir Él venció a la muerte, venció al pecado. Y si venció al pecado, nosotros también podemos liberarnos, no ser más esclavos del pecado, porque Él resucitó y eso es lo que en el bautismo nos injertamos a Cristo, como Cristo nuestro Señor, compartimos su muerte y su resurrección. Él como persona humana quiso hacerse humano para poder ser sacerdote, sumo sacerdote, como nos dice la palabra de Dios aquí en la carta a los Hebreos, porque Él no venía de la familia de Aarón, el primer sacerdote del pueblo judío. Sabemos que por medio del sacerdocio, Él se convirtió
en sacerdote y víctima cuando hizo ese pacto con la humanidad en la última cena. Si recordamos todos, cuando dijo él en la última cena, elevó los ojos al cielo y bendijo el pan y se transformó en el cuerpo de Cristo y le dijo a sus apóstoles: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado para el perdón de toda la humanidad. Después tomó el cáliz y les dijo lo mismo. Y es lo que miramos cuando el sacerdote hace en la consagración, ¿verdad? Pero todos sabemos que cuando el sacerdote impone las manos y pide invoca al Espíritu Santo para que transforme esos dones, sabemos que ahí es cuando pasa esta transustanciación, de que pasa de ser pan a ser el cuerpo del Señor y el vino pasa a ser la sangre del Señor sin perder su esencia. Y quizás a uno también le cabe la duda algo si realmente allí en esa hostia estará el cuerpo del Señor. En el siglo VIII, un sacerdote alemán tuvo una duda que si verdaderamente ahí estaría el cuerpo, estaría Jesucristo en esa hostia consagrada. Y al estarlo elevando, en una ocasión cuando estaba celebrando misa, cuando lo elevó, miró que cayeron unas gotas de sangre. Y él se asustó, ¿verdad? Y lo guardó en un corporal. Y para no serla tan larga, ahora ya con la tecnología, en el siglo XX, en 1970, los científicos analizaron esa hostia consagrada que todavía se guardaba desde el siglo VIII hasta el siglo XX. Pertenecían las células al corazón del ser humano y una parte pesaba lo que 3. O sea que ese es un milagro que todavía está patente, que Dios ha hecho para que si en algunas partes del mundo haya personas que no creemos, poderlos ser testigos de que ahí está el cuerpo de Cristo, ¿verdad? También sabemos lo de esta alianza que hizo los sacerdotes, o cuando hacían una alianza algo, lo sellaban con sangre, ¿verdad? Cuando el sacerdote sacrificaba a las víctimas, regaba el altar y todo con la sangre, y lo demás, la carne, pues eran para ellos, ¿verdad? Y en la última cena, nuestro Señor Jesucristo hizo el pacto con la humanidad, pero y lo selló con su sangre al día siguiente, cuando derramó toda su sangre por la humanidad. Y más o menos a la hora que sacrificaban los corderos, a las 3 de la tarde, y todo eso lo escuchamos cuando el Viernes Santo, cuando leemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, como sumo sacerdote, fue víctima y sacerdote a la vez. Y eso no lo podía hacer como humano, porque sabemos que no pertenecía a la casa de los sacerdotes, ¿verdad? También en el Evangelio miramos cómo Jesús va a la sinagoga como todo judío, y todo eso lo aprendió de su padre, ¿verdad? De ir a los sábados a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión nos narra ayer más bien, nos narra que estaba una persona con un espíritu y lo arrojó, dijo: salte de ahí. Y ahí miraron los judíos con qué autoridad mandaba hasta los espíritus malignos, y lo obedecían. Y ahora, al salir de
de la sinagoga se fue a la casa de Simón y Andrés y Juan y Santiago, que son los apóstoles que había llamado, que fue la lectura del Evangelio del lunes. Y miramos que también ahí la suegra de Pedro estaba enferma y la curó. Y todos esos milagros que estaba empezando a hacer, dice que creció su fama. Y nos narra también que al ponerse el sol, la gente se apiñó en la puerta de la casa de Pedro. ¿Y por qué al ponerse el sol? Porque sabemos que en la cultura judía el día comenzaba al ponerse el sol, ¿verdad? Que por ejemplo, aquí nosotros tenemos la misa los sábados a las 5 de la tarde, y las personas que vienen a escuchar la misa, a participar en la misa los sábados, y esa misa ya le vale para el domingo. Así también nos cuenta todos los milagros que hizo, y dice que otro día en la mañana salieron a buscarlos y lo encontraron orando a nuestro Señor Jesucristo. Y después en las demás citas bíblicas en el Evangelio nos menciona que a veces no lo encontraban y estaba orando siempre en la madrugada, ¿verdad? Y uno podía pensar, ¿por qué Jesús tenía que orar, verdad? Que si él era el Hijo de Dios, era Dios, pero todavía uno a veces no comprende las cosas. Él tenía esa necesidad de comunicarse, de hablar con su Padre, y nosotros también deberíamos de hacer ese hábito de orar siempre. Hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Yo lo voy a leer al ratito, ya cuando sean el tiempo de los anuncios, un pedacito de la liturgia de las horas, porque después de la misa, la liturgia de las horas es la oración más importante de la iglesia, ¿verdad? Como cristianos. Y cuando la persona todavía no tiene esa experiencia de Dios, es difícil que se pueda formar un hábito para hacer oración a nuestro Señor. Al principio dijimos que hoy la iglesia celebraba a San Hilario, doctor de la iglesia. Este obispo luchó con la herejía de ese tiempo de un obispo que se llamaba Arrio, y a esta herejía le llamaban el arrianismo, donde esta persona decía que Jesús no era Dios, que al hacerse humano, él era simplemente una persona humana, un profeta, pero que no era Dios, y tenía sus seguidores, y la iglesia de ese tiempo luchó para que combatir a esta herejía, ¿verdad? Y para eso, en el concilio de Éfeso, que fue en el año 431, ahí se declaró que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Y desde entonces, pues, si Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre, entonces la Santísima Virgen era Madre de Dios. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo no podía nacer de una persona que estuviera infectada del pecado original. Y desde entonces la iglesia supo que la Santísima Virgen era inmaculada, ¿verdad? Que no tuvo pecado original. Y la iglesia no había tenido necesidad de declarar dogma hasta el año 1854, cuando el Papa Pío IX lo declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero la iglesia ya sabía desde los primeros siglos que la Virgen María era Madre de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ya teniendo uno a veces ese conocimiento, puede decir, voy a dedicar a Dios, voy a tratar de conocer más mi fe. O sea que para tener esa decisión de hacer oración es porque ya tiene uno la experiencia con nuestro Señor, que sabe que Él vino a dar su vida
por cada uno de nosotros, que se hizo hombre para que toda la humanidad se pudiera salvar. Conscientes de que tenemos necesidades, vamos a presentárselas a nuestro Padre Santísimo. Te pedimos por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que los ilumines, ya que ellos están encargados de dirigir a tus ovejas. Oremos al Señor. Por los médicos y enfermeras, para que sigan trabajando con ese entusiasmo, para que no desfallezcan y que los anime el saber que están ayudando a su prójimo, porque es un mandamiento que Dios nos mandó. Oremos al Señor. Por todas las familias, para que en ese tiempo se puedan unir más como familia, ya que se tiene el tiempo para no tener problemas como familia. Oremos al Señor. Por todas las personas o familias que han perdido un ser querido acerca del coronavirus, para que Dios les dé esa fortaleza y siempre pidan por el eterno descanso de sus familiares. Oremos al Señor. También para la próxima semana vamos como iglesia, vamos a pedir por la unidad de todos los cristianos, para que todos estemos unidos bajo un solo pastor. Oremos al Señor. Por todos los gobernantes del mundo, especialmente en este momento por los de este país, para que sean conscientes que deben de trabajar por la unidad de las personas, que haya justicia, que se respete la dignidad de toda persona. Oremos al Señor. Por nuestra comunidad de Santa Elizabeth, para que cuando pase esta etapa de la epidemia, que ya cuando podamos reunirnos en el templo, no se queden acostumbrados a ya no venir a misa. Oremos al Señor. Para que cada persona experimente en su corazón que Jesús es nuestro Salvador, para no tener miedo cuando surjan las necesidades. Oremos al Señor. También te queremos pedir por esta intención especial de un miembro de nuestra comunidad. Oremos al Señor. Padre Santísimo, estas son nuestras necesidades que te presentamos a través de tu Hijo Santísimo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dispongámonos a darnos un signo de paz, mirándonos a los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero que Dios quitas el pecado del mundo, danos la paz. Paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no sé no que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Cristo, cuerpo de Cristo, sálvame. Agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo,
defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, como les dije que la liturgia de las horas, después de la misa, es una adoración que más le agrada a nuestro Señor, porque esta oración de los laudes se está haciendo en todo el mundo. Cuando aquí se está haciendo laudes, en otra parte están haciendo las completas o las vísperas. Y esto es para alabar y glorificar a nuestro Señor. Por ejemplo, yo los salmos, antes de estudiar en la formación del diaconado, cuando leíamos las lecturas, cuando uno en los libros que uno tenía para leer las lecturas de la misa, yo me saltaba los salmos, porque como que los salmos yo no le encontraba sentido, ¿verdad? Porque dice, eso es de la cultura de los hebreos, cómo adoraban a Dios. Pero después ya cuando va uno teniendo esa experiencia de Dios, los va experimentando, y ahora me gustan mucho los salmos y los repito, los miro 2, 3 veces cuando miro las lecturas de las misas, ¿verdad? Y pues es algo que aquí en la liturgia de las horas lo hacemos todos los días, ya sea en las vísperas, en los laudes, en las completas, no, nomás una o dos, un salmo, pero son una experiencia que como cristianos debemos de hacerla, ¿verdad? Y la cosa es, por lo que yo estoy diciendo, es porque muchos no saben cómo hacerla. En el movimiento a las parejas se les ha enseñado, pero esto es para todo ser humano. Y yo ya cuando venga todo a la normalidad, yo voy a comprometerme a enseñarlos a todas aquellas personas que quieran cómo hacer la liturgia de las horas. El libro no cuesta no pasa de $10. Así que, y ese libro les sirve para todo, para las vísperas y para los laudes y completas. Entonces, es para que si lo piensen. Y yo quería leerles nomás algo, por ejemplo, lo que es de ahora, lo que son las peticiones de ahora. Hay una cita bíblica, hay lo que se llaman aquí las preces, y miren, comienza así: demos gracias a Cristo y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados: santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección. Y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación nos das el nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Y aquí siguen ya las peticiones. Uno puede pedir por quien sea. Mire, por ejemplo, yo pido por mi esposa, por nuestros hijos, por los familiares que tengamos enfermos, y por los diáconos y sacerdotes que están enfermos. Bueno, y pide uno
por quien sea. A nuestro Señor no tenemos límite, ¿verdad? De pedirle, Él nos escucha. Y esto lo podemos hacer todos. Y esto, imagínense, cada día que lo hagamos, pues algo se nos va pegando. Y ese camino a la santificación, que todos debemos de ser santos si queremos ir un día a la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que irlo practicando desde ahorita, día con día, día con día. Le voy a poner este ejemplo. Miren, cuando yo trabajaba, había una tómbola grandota, donde allí en la tarde cuando nos íbamos, echábamos todos los fierros con rebabas, oxidados, todo que teníamos que se tenían que limpiar ahí toda la noche, con unas lijas y dando vuelta poco a poco, tallándose unos con otros, poco, y en la mañana que llegábamos ya las partes bien limpiecitas, brillosas, bonitas. Así nosotros también, por medio de las oraciones que nos vamos a ir puliendo poco a poco, comulgando todos los días, asistiendo a misa. Es un camino largo, pero poco a poco sabemos esto que se tiene que hacer porque el enemigo está suelto. No, si dijéramos que no tuviera el enemigo, pues todos estábamos con nuestro Señor, pero el enemigo mete Bueno, hoy es miércoles y hoy vamos a tener la exposición del Santísimo allá en la gruta, ¿verdad? Y yo cuando lo traslado de aquí allá a la gruta, me lo llevo, yo me pongo el paño de hombros y todo, y lo llevo cubierto, y lo llevo repegado en mi corazón, y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que tú, el creador del universo, yo te llevo aquí? Y pues yo quisiera que me cambiara, que fuera una persona buena, para alabarte y glorificar y todo. Lo llevo como que lo voy disfrutando ahí de aquí a allá, y luego de allá para acá traemos con 2 candelabros, cada candelabro tiene 5 velas y el incienso por delante lo traemos. Y la gente, lo que me gusta es también que tan conscientes se hincan, como en el rancho cuando el padre pasaba, que a alguien le llevaba la comunión, si iba a caballo uno se bajaba, ¿sí? Y esa devoción que se le debe tener, ¿verdad? Pues los invitamos para que, si tienen tiempo, a las 6:15 ya lo tenemos expuesto ahí, y a las 7:30 damos la bendición con él. Todo es en silencio, nadie, para que podamos decirle lo que queramos, ¿no? Ahí platicar con él. Así que a las 6:15 a 7:30. El Señor esté con ustedes. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose a todos y permanezca para siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz para glorificarlo con nuestra vida. Demos gracias a Dios.